Hola amigas y amigas, bienvenidos a Hablando con Líderes, un espacio de entrevistas de Business News CR donde exploramos ideas, historias y estrategias para crecer profesional y personalmente. Hoy tenemos una invitada de lujo, hablo de Fabiola Murillo, ella es empresaria, administradora de empresas y máster en gestión estratégica del talento humano con amplia experiencia en liderazgo, comunicación y desarrollo organizacional. Actualmente desempeña como presidenta de la International Coaching Speaker acá en Costa Rica. Además, lidera iniciativas que impulsan la formación, certificación y proyección internacional de coach and speaker. Bueno, sin más preámbulo, Fabiola, bienvenida. Un gusto tenerte por acá. Gracias, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy honrado y quiero iniciar con esta pregunta. Como sabes, en los últimos años se han dado y se siguen dando cambios importantísimos dentro de las organizaciones. Estudios recientes de Manpower, Deloitte, McKinsey incluso, detallan la importancia del liderazgo, pero que este liderazgo sea más estratégico. De tu experiencia y para ti, ¿qué es el liderazgo de hoy? Qué pregunta tan interesante y eso que mencionas es cierto, porque estamos ahora también en un mundo muy acelerado, muy lleno de información, lleno de imágenes, lleno de noticias, miles de cosas, y ya las cosas han cambiado. El liderazgo de hoy debe ser un liderazgo más humano, un liderazgo más consciente, más estratégico, pero sobre todas las cosas debemos entender que debe ser con propósito. Nosotros como líderes crear espacios donde las personas puedan crecer, puedan desarrollarse, cumplir los objetivos organizacionales, pero sobre todo que también podamos inspirar. Ya no se trata solo de dirigir y llevarlos a una meta, sino de inspirarlos también. Desde tu experiencia como mentora en desarrollo empresarial, ¿cuáles consideras son o deben ser las principales características que debe tener ese líder de hoy? Debe ser visionario, 100% visionario, pero también lo digo de esa manera, con los pies en la tierra. Podemos tener muchas metas y muchas proyecciones como líderes, pero también ser aterrizados y entender que hay habilidades que tenemos que desarrollar. Para mí, una de las principales es la inteligencia emocional, de forma que el líder pueda gestionar a las personas, ayudarles también a solucionar los conflictos, que sabemos que trabajar con personas, pues nos va a traer ese tipo de retos. Debe tener empatía, eso es 100% necesario. Debe ser empático para poder también inspirar a su equipo, entender lo que está pasando en el equipo. Y por supuesto, no nos pueden faltar la cereza del pastel, una comunicación estratégica. Un líder tiene que saber comunicar. ¿Por qué? Porque no solamente hablar por hablar, es que cuando nosotros usemos la comunicación con nuestro equipo, los podamos inspirar, los podamos motivar y ellos se puedan identificar con nosotros, con nuestra causa. Entonces entran por ahí para mí esas tres principales que es la inteligencia emocional, la empatía, la comunicación estratégica y me falta uno muy importante, la escucha activa, escuchar para comprender, no solamente escuchar para resolver. Es interesante lo que dices porque obviamente hoy cada vez más hay que ser competitivos, si no el mercado te lo cobra fuertemente y más si eres Igual. un profesional que tienes un puesto de liderazgo importante que tienes que darle respuesta a tu gerente general o de repente una junta directiva. Hablabas algo muy interesante y sé que eres experta en el campo de la comunicación. ¿Cómo lograr una comunicación en un entorno tan competitivo? Para mí la base, como lo mencionaba, es la parte de entender que cuando comunico tiene un propósito. No es solamente transmitir información, sino inspirar. Como líderes debemos aprovechar las pausas o los momentos para poder conversar con nuestro equipo, pero entender que debemos ser estratégicos en la comunicación. Por ejemplo, si yo tengo que transmitirle a mi equipo una noticia de pronto una escasez financiera, perdón, no tenemos que tomar decisiones que nos van a afectar el equipo, ser transparentes, explicar el por qué.
de las decisiones que se están tomando. Esa transparencia en nuestra comunicación va a hacer que haya claridad y que el equipo se identifique conmigo. No me vea solamente como un jefe o un líder, sino como una persona que también entiende lo que a mí me pasa o lo que estoy viviendo. Este tema de liderazgo, de la comunicación y de ser empático con nuestros equipos de trabajo es algo que siempre he traído desde que yo estaba en una sala de redacción. Y yo llegué a una conclusión de que no puedes liderar si no te lideras a ti mismo. Entonces, Bien. se habla mucho del desarrollo personal, debe ser primero que el desarrollo profesional. ¿Estás de acuerdo con esta primicia? Por supuesto, 100%. El desarrollo personal es la simiente para que luego podamos crecer o desarrollarnos profesionalmente. Así que es sumamente necesario. Yo debo conocer como líder cuáles son mis áreas de mejora, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis valores. Y yo construirme, porque yo, como bien lo dices, no puedo liderar un equipo si no me lidero primero yo, si no me estoy construyendo yo personalmente. Así que 100% necesario. Siempre va a ser primero el desarrollo personal antes que el profesional, porque el desarrollo personal es la simiente, es la base para que podamos luego desarrollarnos profesionalmente. Ahora, en redes sociales hemos visto muchos mensajes precisamente con estos enfoques y me llama poderosamente la atención porque se habla mucho y te lo digo, fue uno de mis libros favoritos, El Club de las 5 de la mañana, y yo me pongo a pensar, qué interesante porque no todos y todas tienen esa posibilidad de levantarse a las 5 de la mañana porque esa persona llegó a las 10 de la noche, 11 de la noche después de una sesión de junta, qué sé yo, y decir, bueno, te vas a levantar 3 4 de la mañana, es como muy difícil, no es para todo, pero vamos a ver, el autoestima para mí es clave, pero también es clave a nivel profesional. ¿Fabiola? Por supuesto, en todo. La autoestima es algo que debemos trabajar. La autoestima es el motor que impulsa nuestras acciones. Un líder que tiene una autoestima sana le va a ser fácil tomar decisiones, aceptar retos y hasta, algo que es muy importante, reconocer cuando comete un error. Porque una persona que no tiene una autoestima sana y está en una posición de liderazgo puede completamente desestabilizarse cuando llega y se enfrenta al fracaso, porque en muchas ocasiones nos vamos a enfrentar al fracaso liderando equipos. Yo recuerdo una ocasión que yo era la encargada en la empresa de hacer las planillas y me habían ya capacitado en ese momento y me tocó a mí liderar el proceso de transitar por la primer planilla que iba a hacer sola. Y yo la terminé la planilla y yo dije, genial, me quedó perfecta, no hubo ningún error. Cuando se generó el pago, empezaron a llegarme llamadas que le había generado pago a personas que ya no trabajaban en la empresa porque no había desactivado las cuentas. Para mí eso fue un choque tan fuerte porque yo me esforcé para hacerlo bien, pero no estaba preparada para llevarme un golpe de ese nivel, de un fracaso en algo tan delicado de destinar dinero a unas personas que ya no trabajaban en la empresa. Así que completamente me desestabilizó. Pero como yo tenía autoestima sana, como yo era la persona que había trabajado en mi seguridad, procesé el momento, pero tomé acción. Reconocí mi error, fui, di mi cara y le dije al gerente financiero, cometí este error y este es mi plan de acción. Pero un líder que no tiene sana su autoestima se desestabiliza y hasta puede mejor decir, ¿sabe qué? Renuncio, me voy, entro en depresión, ansiedad. Entonces es sumamente importante la seguridad y trabajar con la autoestima en cada profesional, y sobre todo que sea sana para tomar los retos y poder enfrentar también pues las crisis que nos vamos a encontrar en el camino. Qué interesante lo que dices, pero ¿cómo la trabajo? ¿Cómo trabajo esa autoestima equilibrada, diría yo, para enfrentar esos retos que tenemos a diario en nuestros trabajos? ¿Cuáles son como los principales pasos? Para mí lo principal es trabajar, como lo hablábamos ahora en lo que hablábamos de la parte personal, es decir, conocer cuáles son mis áreas de mejora, porque si yo sé que no soy buena en cierta área y eso me lo está requiriendo la vida, el trabajo, la situación, yo debo trabajar en ello, yo debo construirme, yo debo profesionalizarme, porque cuando usted maneja un tema, pues no hay inseguridad. Entonces también de alguna u otra manera eso nos valida o nos da esa tranquilidad
de que está bien, puedo cometer un error, no pasa nada, todos los podemos cometer, pero vamos a tener un plan de acción, vamos a aprender, vamos a formar, vamos a inspirar, vamos a aprender de nuestros errores. Pero para mí sí es muy clave conocerme cuáles son mis áreas de mejora para poder trabajar en ellas. Ahora, aquí hay un tema muy importante y muy delicado, a ver si lo planteo bien. Muchas veces nosotros, a la hora de ingresar a una organización como colaborador, nos topamos como con todo tipo de jefes, ¿verdad? Y Mm, uno dice, si yo fuera jefe, eso yo no lo haría. Eso porque me sí, hizo sentir mal o porque el enfoque de esta persona no es la correcta, siento que no es la correcta. Si yo hubiera sido el jefe, lo hubiera hecho de otra manera, pero terminamos repitiendo lo que decíamos que odiábamos, ¿verdad? es Y cierto. te puedo dar muchos ejemplos, pero no, ahorita no viene el caso de ejemplos de lo Sí, que te digo. ¿Cómo evitar caer en esa cadena y convertirse precisamente en ese jefe que nosotros en su momento odiamos y creíamos que no era lo correcto y convertirnos en un líder positivo, empático, disruptivo en nuestros equipos de trabajo? qué lindo este tema que mencionas porque es cierto, muchas veces si no tenemos cuidado nos terminamos convirtiendo en aquello que tanto criticamos, ¿verdad? No me gustaba que me hacían esto y al final termino haciéndolo porque por alguna razón nuestro cerebro empieza a replicarlo. Pero ahí para mí entra algo muy, muy importante que es ser conscientes, es decir, tener conciencia, revisar qué cosas eran las que hacía este otro jefe o esta otra persona que estaba, ser consciente de cuáles eran para no repetirlas, ¿ok? Preguntarme si también lo estoy repitiendo para corregirlo, pero entra un tema de conciencia, de análisis. Y un número dos, que nuestro liderazgo esté basado en valores y no en el ego, porque eso es otro de los errores que se pueden cometer. Te dan la posición, ahora eres el líder, tienes que liderar este equipo, este proyecto, pero de pronto, si no tenemos claros cuáles son nuestros valores, estamos teniendo una simiente clara de nuestros valores, se nos sube un poco el ego y empezamos a repetir todo lo que hacía el otro jefe. Y escuchamos frases muy comunes como, o entre compañeros que dicen, mira, la pasaron a este puesto, pero se le subió a la cabeza, ya no me habla. Mira, la pasaron a ser la recepcionista, antes era la que estaba en el puesto allá de atención, en X puesto, pero desde que la pusieron en ese puesto se le fue a la cabeza y ya no me habla. Entonces hay que ser conscientes porque podemos terminar convirtiéndonos en eso que tanto odiábamos y tanto criticábamos. Y número tres, la comunicación transparente. El tener la humildad de decirle a mi equipo, ¿tienen algo que decirme? Hacer esas sesiones de conversar, de decirle, hay algo en lo que me quieran retroalimentar, consideran que debo mejorar en algo, porque no es solamente para dar y exigir, sino más bien para recibir también. Entonces yo diría que esas tres, ser consciente, tener un liderazgo que esté en valores fundamentados, que no sea en el ego, y finalmente una comunicación transparente con el equipo. Acabas de mencionar el tema de valores y creo que podría responderse en otra pregunta que te tengo más adelante, pero me gustaría conocer, digamos, de ti, eh, ¿qué es para Fabiola el éxito? Wow, el éxito. Me encanta esa pregunta porque, como lo decía al inicio, estamos en un mundo, en una corriente donde creen que de pronto el éxito es el montón de activos que puedo comprar, el mejor carro que pude adquirir. Pero el éxito para Fabiola es que los resultados que yo obtenga de cada uno de mis proyectos, de cada uno de mis objetivos, de alguna manera puedan impactar positivamente al resto de personas que están a mi lado, al resto de personas que me rodean. Otra de las cosas para mí muy importante es sentirme plena en lo que hago, que lo que estoy haciendo agregue valor a los que me rodean cuando logro los resultados que me propuse, pero también que yo no pierda esa plenitud de disfrutar lo que hago, porque al fin y al cabo, cuando tienes paz, cuando disfrutas lo que haces, de alguna manera todo en la vida se alinea, lo disfrutas y lo haces de una manera lindísima. Así que mi éxito profesional para mí es la paz y el agregar valor cada vez que logro un objetivo a las personas que me rodean. Ahora, eh, volviendo un poquito atrás de lo que conversamos de las malas enseñanzas de nuestros anteriores jefes, nosotros siempre tenemos que conversar o negociar, ya sea con nuestro patrón
nuestro jefe inmediato o con la empresa, y también tenemos que negociar con clientes, ¿verdad? Y es ahí donde viene ese aspecto que mencionaba hace un rato de valores, pero para Fabiola, ¿qué es lo no negociable? Wow, para mí los no negociables creo que entra mucho el tema del respeto mutuo y lo he vivido. Yo creo que el respeto mutuo, el que el respeto sea para mí, pero también sea para la otra persona, que no atropellemos esa parte, porque como ya lo dice el dicho, lo escuchamos mucho, mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces, el tema del respeto mutuo, puedo agregar también un tema de integridad. Voy a preferir 100% perder un negocio, voy a preferir cerrar ahí la negociación antes de perder mi integridad y dañar esa imagen hermosa que me da plenitud y paz de poder estar tranquila con mi cabeza en alto. Así que yo creo que esos serían los no negociables, la paz interior, el respeto mutuo y también esa integridad en mis valores. Siempre trato de buscar que, pues, que podamos conectar de alguna manera con los valores, que no sean negociables. En esa experiencia como asesora, ¿cuáles son, podría decirse, los principales errores que has observado, que has visto que cometen los líderes empresariales a la hora a la hora de, digamos, de generar o gestionar algún objetivo dentro de sus equipos de trabajo? ¿Cuáles son esos errores que has observado? Número uno y mi favorito, y por eso te lo digo de primero, es el no explicar el porqué de las cosas. Y va muy ligado con el tema de la comunicación estratégica. Pero cuando usted le explica a su equipo el por qué está realizando una acción o por qué le está solicitando tal tarea, va a ser más fácil que lo pueda hacer con éxito. Es diferente a que vengo nada más y le digo, hazme esto, dame esto, necesito esto, pero la persona al final está en piloto automático y no está entendiendo el porqué o las implicaciones positivas o negativas de la tarea que está realizando. Entonces, uno de los primeros errores que se cometen es no explicar el por qué o el para qué. A mí siempre me gusta decir, bueno, vamos a trabajar en esto porque nos va a traer ese resultado y este es el resultado que buscamos. Es diferente a decirles, hagan, hagan, hagan porque lo necesito y no comunicar. Y caemos en el día a día en un trámite de que hago, hago, hago porque me piden, pero no comunico, no pregunto, no explico. Número dos, la escucha activa. El escuchar, y antes lo decía, a veces estamos escuchando solamente para resolver, y yo creo que de alguna manera nos podemos identificar todos cuando estamos atareados, cuando de pronto nos están también la jefatura que tenemos arriba exigiéndonos algo. Así que nos traen un problema y nada más queremos que termine de hablar tanto, que no me dé tanta introducción y me diga el problema porque ya estoy pensando en cómo lo voy a solucionar. Y eso hace que haya una fricción también con mi equipo. Entonces es sumamente importante una escucha activa, el explicar el por qué o el para qué estamos realizando algo y sobre todo no subestimar ese impacto emocional que tenemos cuando nos conectamos con nuestro equipo. Entonces, ser intencionales emocionalmente con el tema de conexión y empatía, tener una escucha activa y explicar, el comunicar el por qué quiero hacer cada tarea. Me interesa mucho porque el énfasis que das es comunicación y comunicación sobre todo estratégica. Hoy por hoy he leído muchos libros, entre ellos el de Álvaro Rojas, que habla de inteligencia estratégica, de pensamiento estratégico, y ahora mencionas mucho de la comunicación estratégica, pero tal vez me puedes definir o nos puedes definir en sí qué es comunicación estratégica. Pues es todo un mundo, pero podría también resumirlo personalmente que la comunicación estratégica es entender, como dice la palabra, que hay una estrategia para comunicar, que no es solo comunicar por comunicar, hablar por hablar, transmitir un mensaje por transmitirlo, sino que tiene un impacto. Yo tengo un objetivo, quiero lograr ese objetivo y debo comunicar estratégicamente para llegar ahí, de manera que pueda también, pues, tener el objetivo, pero lograr mi objetivo, impactar. Y para mí, principal ser estratégicos, ser intencionales, es decir, motivar a las personas, inspirar a las personas para que conecten con mi intención para poder llevarlos a la acción. Entonces, comunicar estratégicamente va a involucrar que tu mensaje esté adaptado a tu público, que tengas una escucha activa, que puedas transmitir el mensaje en el momento correcto, en el momento adecuado, a la persona correcta. Entonces, es una serie de cosas, de consejos
pero lo podría resumir en entender que tenemos intención cuando comunicamos, cuando hablamos con nuestro equipo. Hoy por hoy existe un enorme reto y es precisamente romper las barreras de género. Y cada vez hay más mujeres en puestos claves en las organizaciones. Escuchándote y bueno, lo que conozco de ti, obviamente, ¿cuál es la clave de Fabiola para tener éxito en tanto a nivel profesional como a nivel de familia? Si nos puedes contar así, desgraciadamente nos está ganando el tiempo, pero nos puedas contar, bueno, cómo haces, cómo es tu día a día con la familia y cómo haces para tener éxito en tu propuesta de servicio. Principalmente, y algo mencionamos de la seguridad y la autoestima, pero creérselo. Nosotras como mujeres debemos de creérnosla, y vos lo decías, estamos ahora y pues con mucha competencia también, y las mujeres estamos ya entrando a la parte de laboral, así que tenemos que creérnosla, creer en nuestra capacidad para poder impactar, también estar en ese crecimiento continuo, en estar nosotros formándonos, creciendo. Si sé que hay un área de mejora, empezar a trabajarla, porque sé que hay un mundo allá afuera que está muy competitivo, pero también el atreverse, el dejar los miedos. Cuando usted como mujer se lo cree y dice, yo tengo este sueño, tengo este anhelo, me la creo, y no solo me la creo, empiezo a crear, y eso involucra formarme. Rodearme también de mentores, para mí ha sido un factor de éxito, tener claves de quiénes están a mi lado y a quiénes tengo que sacar de mi entorno porque no me están construyendo, sino que me están retrasando. Entonces, sobre todas las cosas, también postularnos, lanzarnos. Si ya me conozco y sé que soy buena en algo y que me apasiona, voy a creérmela, voy a trabajar en ello y me voy a mandar, dejar el miedo, vencer ese miedo. Creo que tienes una hija, me pareció. No, esa es mi sobrina. Casi, casi, podríamos decir, se parece mucho. Ok, y eso te iba a preguntar, que vas ligado con lo que acabas de decir. ¿Cómo tener éxito? Ya me lo dijiste a nivel profesional, pero ¿cómo hacer un match en esa vida profesional tan competitiva y a la vez tener una vida, digamos, normal a nivel Vale. familiar? Sí, yo creo que viene mucho el tema de organización y planificación. Todo es posible si tenemos una administración adecuada de nuestro tiempo, asignar momentos. A mí me pasó que llegó un momento en que pues ya estaba completamente desconectada, hasta llegué a desconectarme emocionalmente, no solamente con mi pareja, sino hasta conmigo misma, con mi familia. Así que tuve que hacer un alto y decir, no, vamos a organizarnos un poquito, agarrar agenda. Esos son los días en los que voy a trabajar en esto y esto y esto, pero hay un día en específico que es sagrado y ese día no lo toco porque sé que le pertenece a mi esposo, que le pertenece a mi sobrina o a mi familia. Entonces, sí o sí tenemos que planificar nuestro tiempo, organizarnos y si se puede lograr. Ya saqué de mi vocabulario el famoso no tengo tiempo. No, porque cuando usted habla y dice eso, tu cerebro se la cree, lo crea y de verdad tu tiempo se te va y no sabes ni en qué. Pero la planificación y la organización es factor de éxito para tener ese balance también en nuestra vida familiar. Uno de los, y creo que es una primicia que la hemos escuchado muchas veces, es que uno de los grandes problemas que se tiene ahora que mencionabas el tema de pareja, tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Sí. Por qué es tan difícil tener una comunicación abierta con nuestra pareja? Y bueno, ¿cuáles son como las claves como que podemos aplicar para tener esa comunicación abierta con nuestra pareja y tener una vida profesional y una vida de pareja o personal sana? Claro, qué pregunta tan hermosa. Y es algo que pasa mucho. A veces nos comunicamos abiertamente mejor con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, más que con nuestra pareja. Así que ahí entra algo que yo también mencionaba al inicio y es no solo escuchar para responder, sino escuchar para comprender. Y muchos de los factores que entran acá en juego, en por qué no tenemos una comunicación abierta o más transparente, es el miedo al conflicto. No, es que mejor no toco este tema porque qué pereza, ya se va a generar un conflicto. Entonces tenemos miedo al conflicto.
Número dos, la vulnerabilidad, sentirnos vulnerables, porque de alguna manera siento que estoy en desventaja. Entonces no comunico, no hablo porque me siento que voy a perder y como nunca llegamos a nada, mejor no me comunico. Y número tres, de pronto experiencias previas que tuvimos en alguna relación fallida donde traté de comunicar lo que me estaba afectando, pero no me pusieron atención, no llegamos a nada, así que prefiero mejor no comunicar y dejar pasar por alto y cuando me doy cuenta me desconecté emocionalmente, no traté también esa parte que me estaba afectando emocionalmente, así que llega esa desconexión. Pero acá una de las claves muy valiosas es precisamente escuchar, no para juzgar, sino para comprender. Cuando nosotros nos sentamos con nuestra pareja a hablar algo, sobre todo metete acá la idea de la empatía. Él tiene una situación que le está incomodando, me la quiere comunicar. No voy a escuchar solo para responder, sino para comprender, para ser empática. Y luego vamos a tener un compromiso mutuo para poder mejorar continuamente. Pero sí o sí tenemos que buscar esos espacios de comunicación, porque puede llegar un momento de que tanto trabajo nos genere una desconexión. Fabiola, de verdad ha sido un verdadero placer conversar contigo. De verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y consejos con nuestra audiencia. De verdad, muchas gracias. Un placer, gracias a ti por esta invitación tan hermosa y pues espero que nos sigamos viendo y estar en contacto. Estamos a la orden.